Bueno, muy bienvenidos a todos los que están conectados. Ahí para ir ya comenzando con la actividad, a medida que se va sumando el resto de las personas, les damos la bienvenida desde Alayab a este foro virtual sobre el valor del agua en la industria de alimentos y bebidas. Yo soy Juliana Cortés y soy la directora de Asuntos Públicos, Comunicación y Sostenibilidad en la Alianza Latinoamericana de Alimentos y Bebidas. Hoy estamos a pocos días de celebrar el Día Mundial del Agua, que ya se celebró, perdón, el 22 de marzo, y nos parecía importante desde Alayab poder hablar sobre este recurso que para la industria de alimentos y bebidas es esencial. Antes que nada, me gustaría contarles un poco quiénes somos. Alayab, como les decía, es la Alianza Latinoamericana de Asociaciones de la Industria de Alimentos y Bebidas. La llave está presente en países en donde la industria manufacturera tiene presencia. En este mapa pueden ver nuestra representatividad. Estamos en 16 países a través de 28 asociaciones sectoriales que nos permiten esta representatividad a lo largo de América Latina. Somos parte también de un sector que no solamente alimenta a millones de personas, sino que también impulsa el desarrollo económico con exportaciones que superan los 150.000 millones de dólares. Pero más allá de estas cifras, lo que realmente nos define es el compromiso con estos tres pilares que pueden visualizar acá: la representatividad, la ciencia, la innovación y la sostenibilidad. Y es precisamente en este último eje en donde el agua ocupa un lugar sumamente estratégico. El agua, como les decía, no solamente es un insumo esencial para nuestra industria, sino que también es un recurso crítico para la seguridad alimentaria, la salud, la resiliencia en las cadenas de suministro y el desarrollo sostenible de las comunidades. Sin embargo, como muchos sabrán, hoy estamos en un contexto muy desafiante, muy complejo, de cambio climático, estrés hídrico, de creciente demanda, que nos presenta la necesidad de gestionar los recursos naturales de una forma más eficientes. Pero sí sabemos que abordar la gestión del agua no es solamente un desafío, sino también es algo que se debe abordar de forma conjunta mediante colaboración, conocimiento técnico, evidencia científica y una visión a largo plazo. Con esta rápida introducción, en los próximos minutos vamos a escuchar una perspectiva regional de alto nivel sobre cómo la industria de alimentos y bebidas está trabajando en el agua como recurso estratégico. Y antes que nada, me gustaría darle la bienvenida a Fernando Loria, que es especialista sectorial en agua y saneamiento del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, que nos va a dar una presentación estratégica para que todos podamos entender el punto de partida, el partida del agua en términos de desarrollo productivo en la región, las tendencias, las oportunidades de innovación. Luego de esto, vamos a iniciar con un panel de intercambio para ver experiencias concretas, luego de este panorama que nos va a dar Fernando, y vamos a estar cerrando con preguntas de la audiencia. Así que ya les vamos avisando que en la sección de preguntas y respuestas pueden ir dejando las dudas que les surjan para responderlas después de la presentación. Sin más preámbulos y ya para ir comenzando con esta dinámica, Fernando, nuevamente te agradecemos por acompañarnos y te dejamos la palabra. No, muchísimas gracias, Juliana, y bueno, muchísimas gracias a todo el equipo de la Alianza por la invitación y por facilitar a CAF esta oportunidad de poder compartir con su sector, un sector sumamente importante para la región, un poco la visión que tenemos desde CAF y de la importancia del recurso hídrico, no solamente para la industria, sino para la vida en general en nuestro planeta. Voy a compartir mi pantalla y por favor me avisan cuando ya lo podamos ver. Segundo. Perdón, justo lo hicimos antes de empezar, pero todo Ahí tuvo que está. fallar ahora. Ahora estamos bien, ¿no? Perfecto. Bueno, muchísimas gracias una vez más. Bueno, mi nombre es Fernando Loría. Yo soy ingeniero civil boliviano con una especialidad en recursos hídricos. Actualmente trabajo en CAF
ya desde hace varios años y me encuentro basado en Panamá. Voy a hacer una presentación muy cortita sobre el valor estratégico del agua para el desarrollo productivo en América Latina. Primero quisiera darles una pequeña visión de lo que es CAF. CAF es el Banco de Desarrollo de América Latina que lleva ya más de 50 años trabajando en la región para promover el desarrollo en todos los sectores de nuestra América Latina y el Caribe. Actualmente tenemos más de 20 países que ya forman parte de CAF y CAF se está perfilando a ser el banco más importante y con presencia en toda la región para el desarrollo de América Latina y el Caribe. Nuestra región es una región privilegiada en cuanto a los recursos hídricos se refiere. Más del 30% de todo el agua dulce mundial se encuentra almacenada en América Latina y el Caribe. Y solamente el 8% de la población mundial habita en nuestra región. Es decir, en nuestra región tenemos la dotación per cápita más alta de todo el mundo en cuanto a agua se refiere. Sin embargo, pese a tener 4 veces más dotación per cápita que otras regiones del mundo, en muchos lugares de América Latina y el Caribe tenemos escasez, tenemos inundaciones, tenemos sequías y más de 160 millones de habitantes de nuestra región actualmente no tienen acceso a agua segura en la región. Estas brechas generan desigualdad socioeconómica y las personas más afectadas normalmente son las poblaciones marginales y las comunidades rurales, que es donde más se siente este impacto. El decir que en América Latina tenemos abundante agua no significa que eh, tengamos fácil acceso. El acceso requiere de políticas, de infraestructura, de gobernanza adecuada para poder tener acceso al agua. El agua es el motor invisible del desarrollo económico. Actualmente, de esta gran cantidad de agua, la agricultura es el mayor usuario y ustedes como el sector de alimentos deben estar totalmente conscientes que el 76% de toda esta agua dulce es usada en el sector agroindustrial de la región. Asimismo, casi la mitad de la energía que se produce en todo el continente es a través de hidroeléctricas que requieren de líquido elemento, requieren de agua para producir la energía. Es decir, la región depende totalmente del agua para producir la energía. En el caso de la minería, se requieren 35.000 litros de agua por cada tonelada de cobre que se requiere. Y revisando los datos de la producción de cobre en nuestra región, bueno, son altísimos y el consumo de este líquido elemento es sumamente importante en la industria de la minería. Las pérdidas que se dan en las industrias por cortes de agua llegan casi al 10% por cortes no programados o por una mala gestión del servicio. Y también el agua es un elemento sumamente importante para usos estratégicos como el del Canal de Panamá. El Canal de Panamá es el único canal de agua dulce que existe en el mundo y por cada tránsito se requieren 300 millones de litros de agua para que una nave con containers pueda hacer su paso del Océano Pacífico al Atlántico o viceversa. Entonces, el agua es realmente el motor invisible que tenemos en la región y que tenemos que aprender a cuidarla. Acá tenemos un mapa que un poco respalda lo que les mencionaba. Es el mapa de estrés hídrico de todo el mundo. Por estrés hídrico se entiende el volumen de extracción de cada región o de cada país o de cada lugar geográfico sobre el caudal que tienen disponible de agua. Es decir, cuánto extraen sobre cuánto se tiene disponible. La disponibilidad de los recursos hídricos se calcula en base a datos históricos hidrometeorológicos de lluvia, se calcula también en los glaciales, lagos, ríos, y son datos que cada vez en nuestra era
se tiene más accesibilidad y tenemos que trabajar en contarlos, en poder tenerlos de manera precisa cada vez de mejor manera, ya que con estos, conociendo bien nuestra disponibilidad de recursos hídricos, podemos planificar mejor cómo vamos a utilizar nuestros recursos hídricos. Sin embargo, en América Latina y el Caribe existen zonas con altos índices de estrés hídricos, como son toda la parte norte de Chile, la costa de Perú, el altiplano boliviano. México es uno de los países con mayor estrés hídrico de la región y muchos otros, donde efectivamente el volumen necesario está ya casi equiparándose a los recursos hídricos, es decir, que en cualquier momento se tendrían que hacer trasvases de cuenca, bueno, ver otro tipo de soluciones para ya sea reducir el volumen de extracción o ampliar la disponibilidad de recursos hídricos. Al respecto, solo entre paréntesis, bueno, yo me encuentro en Panamá. Panamá es uno de los países con menor estrés hídrico de la región, es decir, es uno de los países donde más recursos hídricos se concentran. Sin embargo, existen en este país muchísimas poblaciones que no tienen un acceso a agua segura. Es más, en estos momentos, en la península de Azuero, existen familias, ciudades en la provincia de Los Santos que tienen restricciones importantes en el uso de agua potable, por lo que se refuerza lo que les mencionaba, que una alta disponibilidad del recurso hídrico no necesariamente significa que se tiene el acceso al servicio. Y todo esto se viene empeorado, si se quiere, o, o, o atacado, digamos, por el cambio climático. De acuerdo al último informe del Grupo Intergubernamental de Expertos de Cambio Climático, IPCC, que es por sus siglas en inglés, el, el calentamiento global va a continuar y va a continuar por los siguientes 50 años y va a alcanzar un equilibrio, digamos, o se va a detener alrededor de 3 grados en los siguientes 50 años. Es decir, que eh, durante todo este tiempo los eventos hidrometeorológicos extremos van a continuar de manera cada vez más frecuente. Em, en las regiones donde teníamos sequías, las sequías se van a agudizar y en las regiones donde teníamos inundaciones, las lluvias van a aumentar. El año 2024 se ha pasado la barrera de 1,5 grados, que era un límite que se había puesto de las emisiones de carbono para evitar pasar esta barrera. O sea, es decir, ya hemos superado por las emisiones de carbono el calentamiento y ya estamos, el año pasado ha sido uno de esos, digo, el 2024, perdón, ha sido un año en el que hemos superado la barrera de 1,5 grados y bueno, la tendencia y los análisis indican que el calentamiento va a continuar, por lo que tenemos que prepararnos de mejor manera a estos eventos de sequías y de inundaciones que se van a presentar en la región. Entonces, en este sentido, la agenda ya no es solo usar menos agua, sino gestionar mejor el recurso hídrico. Y por eso tenemos que trabajar todos, desde la sociedad civil, la industria y los gobiernos de la región, para que se pueda usar de manera eficiente y estratégica el líquido de evento. Y tenemos que empezar a medir mejor lo que les mencionaba. Primero, medir mejor nuestros recursos hídricos, establecer estaciones meteorológicas para saber exactamente cuánto está lloviendo, cuánto más está lloviendo o cuánto menos está lloviendo, establecer datos de consumo de nuestras industrias, de consumo de nuestros usuarios y tener datos. Los datos son el poder, o sea, el conocimiento de todos estos datos nos van a dar poder para poder planificar mejor. También tenemos que empezar a mejorar la eficiencia de cómo usamos el recurso hídrico, la reducción de pérdidas en las redes. Actualmente existen ciudades que del agua que se produce, el agua potable que se produce, más del 50% se pierden en redes obsoletas o
desactualizadas o no se mide el consumo de los usuarios. Se tiene que invertir también en infraestructura que sea resiliente al cambio climático, que tenga la capacidad de, con medidas basadas en la naturaleza, de integrarse al medio ambiente y mitigar el impacto del cambio ambiental. Debemos gestionar nuestros recursos hídricos por cuenca. La integración, el análisis por cuenca es sumamente importante, ya que así tenemos una visión integral de todos los recursos que tenemos. Debemos proteger la calidad de nuestros cuerpos de agua y de nuestros recursos hídricos tiene que ser clave de aquí en adelante para evitar problemas de escasez hacia adelante. Y por último, tenemos que generar un ambiente de coordinación mucho mejor que permita tanto al sector público, operadores, sector privado, puedan trabajar en conjunto y se facilite un ambiente de coordinación para evitar problemas de escasez y, y, y temas que ya los tenemos en este momento pasando ya, y si no hacemos algo en este momento, lo único que va a suceder es agudizarse esta problemática. Con esto ya termino y solo dar tres mensajes finales. El agua ya es un tema estratégico y se lo debe tratar como tal, por lo cual tenemos que empezar a tratarlo con resiliencia y con resiliencia productiva en la región, con medidas basadas en la naturaleza que nos ayuden a combatir el cambio climático. El segundo punto que quería mencionarles y lo que les venía diciendo durante toda la presentación, que la abundancia agregada no elimina la vulnerabilidad que tenemos en la región. Si bien tenemos abundancia, para tener acceso necesitamos políticas, necesitamos infraestructura, necesitamos voluntad política también de los gobernantes para establecer ambientes propicios para una buena gestión del recurso hídrico. Y por último, y lo más importante, a lo que tendríamos que apuntar todos desde todos los sectores de la sociedad civil, es a tener un uso eficiente y una gobernanza integral de nuestros recursos hídricos. Con eso he terminado y bueno, yo quedo a su disposición para las preguntas que consideren y también para escucharles durante el foro. Muchas gracias. Muchas gracias, Fernando, por tu presentación. Creo que nos deja muy claro cómo estamos como región y los desafíos que tenemos hacia adelante. En esta línea y ya con un panorama tan claro, vamos a iniciar con el panel de experiencias para que también quienes nos acompañan puedan entender qué hacer desde el sector, lo que estamos haciendo frente a este panorama que es sumamente complejo. Para eso me están acompañando Mayra Serrano, gerente senior de gestión ambiental en CMI Alimentos, Ana Lucía Márquez, Sustainability Director para América Latina de Coca-Cola. Jamie Acosta, líder ambiental en Griffith Food, y yo, que ya me conocen, voy a estar moderando este panel sumamente interesante. Bueno, en primer lugar, bienvenida nuevamente a las tres, gracias por acompañarnos. Creo que la presentación de Fernando nos dejó muy en claro todos los desafíos que tenemos también hacia adelante, pero también la oportunidad que tenemos para como industria poder marcar la diferencia. Ya para iniciar con esta conversación, me gustaría iniciar con Ana de Coca-Cola. Coca-Cola, como muchos sabrán, tiene una estrategia global muy fuerte en el tema de gestión hídrica, que va más allá de no de la parte tecnológica, sino que llega hasta las comunidades, las cuencas y mucho más. Me gustaría, Ana, si nos podés contar un poco de qué va esta estrategia, cómo se traduce, sobre todo, sabemos que Coca-Cola es una empresa global, pero bueno, cómo se hace el foco en América Latina, que sabemos que tenemos condiciones muy particulares, y si nos podés contar un poco los proyectos en los que están trabajando. Buenísimo. Bueno, muchas gracias, Juliana, y muchas gracias a la YAP por la invitación y gracias a todas y todos que están participando también y escuchando este panel. Y sí, creo que ahí les voy a compartir un poco un resumen general primero de desde dónde partimos y cómo está construida nuestra estrategia de seguridad hídrica, ¿no? Que llevamos
como alrededor de 2 a 3 décadas, como con esta estrategia le hemos ido profundizando y evolucionando, porque justo siendo una empresa de bebidas, pues la base de nuestro trabajo y la seguridad hídrica y también la seguridad operativa de la compañía está muy en función al tema de agua, ¿no? Entonces, agua para nosotros es como la prioridad número uno de las 8 prioridades que tenemos en temas de sostenibilidad. Y nuestra visión está muy enfocada a cómo desde Coca-Cola no solo cumplimos con estándares internos, ¿no? Operativos, sino también ayudamos a avanzar y promover la seguridad hídrica en los territorios donde operamos, ¿no? Y con un foco muy amplio desde el tema de disponibilidad, y ahorita justo que nos platicaban mucho del contexto que hay, sí hay retos que estamos viendo en América Latina en temas de disponibilidad y en temas de estrés hídrico. Entonces, ¿cómo seguimos ayudando a contribuir a minorar un poco los retos que estamos viendo, también los temas de calidad, la accesibilidad, porque como se platicaba, a veces se habla de que América Latina justo contamos con una tercera parte del agua que hay a nivel global, pero justo que el acceso no es equitativo, entonces cómo ayudamos en la parte de accesibilidad y también la parte de la gobernanza del agua, que también es clave para fomentar la seguridad hídrica en la región y ya a nivel territorio y en cada cuenca. Nosotros tenemos 4 pilares, justo teníamos 3 y agregamos uno el año pasado, pero nuestro foco primero es empezar desde nuestras operaciones y eso ha sido algo que trabajamos mucho con nuestro sistema embotellador, cómo mejoramos la eficiencia del uso del agua en todas las plantas y mantenemos altos estándares operativos para promover la eficiencia del uso del agua. Entonces, tenemos una meta anual de justo ir reduciendo el consumo del uso del agua por cada litro de vida que producimos y ponemos en el mercado. Hay metas que tenemos con cada uno de nuestros aliados embotelladores, pero también a nivel país. Y entonces siempre la parte operativa es la base del trabajo que hacemos, empezar casa adentro. Y luego al final nos dimos cuenta hace como 15 años, es a nivel global, que no era suficiente solo la parte operativa interna, pero que también teníamos que empezar a trabajar y ver un poco hacia afuera. Se construyó la meta y se publicó la meta que tenemos de reponer el 100% del agua que utilizamos en nuestros productos, que está envasada a nivel global a la naturaleza. Y eso lo llevamos haciendo desde el 2007 y es una meta que ya se logró hace un poquito menos de 10 años a nivel global. Y justo la intención es cómo a través de proyectos de restauración ecológica, de reforestación, de eficiencia de uso del agua a la agricultura, y hablaremos más de eso, pero cómo a través de todos estos proyectos a nivel cuenca regresamos mínimo el 100% del agua que estamos envasando a nivel global. Entonces, esa es una meta que ha sido que rige, es una meta global, pero que también a nivel América Latina ha sido algo que hemos tratado de empujar mucho para poder por lo menos ser un contribuyente neutro o positivo en los temas de agua en las cuencas donde estamos operando. Y luego también el tema de las comunidades, cómo mejoramos el acceso al agua y saneamiento y aumentamos esa capacidad de adaptación y recuperación de las comunidades cercanas a nuestras plantas. Justo agregamos el componente de adaptación y recuperación porque en los últimos 10 años hemos visto los impactos del cambio climático y otros factores. Entonces, ¿cómo trabajamos con las comunidades para que tengan acceso al agua y saneamiento? Tenemos una meta pública de apoyar a que mínimo 2 millones de personas tengan acceso al agua y saneamiento en América Latina para el 2030. Entonces, eso es algo que hemos trabajado mucho porque no solo es una continuidad operativa, sino también es como una parte del trabajo y la responsabilidad social que tenemos, particularmente donde están nuestras plantas. Y la que justo se empezamos a pensar en el futuro del agua es cómo hacíamos, independientemente de lo que podemos hacer a nivel operativo, de replenishment o comunitario, las tendencias de estrés hídrico siguen aumentando, ¿no? Porque el uso de agua de diferentes sectores sigue incrementando. Entonces, ¿cómo trabajamos en también empezar a ver a nivel cuenca qué más teníamos que hacer como Coca-Cola y sistema con organizaciones y con otros empresas para promover la acción colectiva y la innovación y tratar de ver cómo empezamos a revertir un poquito las tendencias que estamos viendo? Y ese es como justo el reto grande que ahora tenemos a nivel regional, ¿no? El ver más allá de cada empresa, cada operación y ver más allá a trabajar con otros actores en los territorios y en las cuencas para poder tener un impacto positivo en la región. Y ahí lo dejo entonces.
Gracias, Ana, muy claro el panorama. La idea, como comentaba al inicio, vamos a ir profundizando ya a medida que avance el foro en casos bien concretos, pero queremos compartir con ustedes un poco cómo estamos viendo el panorama global y ir metiéndonos en lo que como industria estamos haciendo. Ahora, Mayra, me gustaría ir con vos. CMI es una compañía muy grande, desde la parte de alimentos sobre todo, consultarte cuáles son los desafíos que como empresa estuvieron viendo en tema de gestión hídrica. Gracias, Juliana, por la invitación. Desde CBI, al tener un alcance bastante grande, nosotros trabajamos en 14 países y estamos prácticamente en diferentes unidades estratégicas de negocio, empezando desde harinas de trigo y maíz, pasando por alimentos balanceados de animales. También tenemos unidades que están vinculadas directamente al consumo masivo de pastas y galletas y sopas también. Toda una unidad completa de proteína animal, más una cadena de restaurantes, pues te imaginarás de que realmente la huella es importante, ¿no? El desafío importante creo que fue preguntarnos cuánto consumimos y dónde está ese consumo. Y es entender un poco de que al tener una organización tan grande y con diferentes alcances, no podíamos dar la misma medicina a todos. Teníamos que entender exactamente qué necesitaba cada unidad estratégica y también poder comprender. Y para poder hablar el lenguaje que al negocio pudiera traducirle en la necesidad de inversión y de conocer mejor en dónde estábamos en este momento en ese tipo de condición. Entonces creo que el primer punto donde tenemos que arrancar todos es en medir, es entender exactamente y no solamente medir, es también comparar, es tener indicadores que te puedan evaluar tu consumo versus tu producción, que podamos encontrar cuáles son esas oportunidades que tenemos reales para poder hacer una disminución del consumo, entendiendo dos vertientes importantes, la estrategia de sostenibilidad no es solamente ambiental, sino que también es una unidad financiera. Tenemos que hacer que los proyectos tengan una viabilidad en ambas direcciones. Entonces también creo que el desafío inicial fue medir. El segundo fue traducir a los diferentes órganos de la organización esta información para poder tomar decisiones en conjunto. Y el tercero fue, tomadas las acciones, evaluar que fueran eficaces para poder buscar ese círculo virtuoso donde pudiésemos nosotros replicar ese conocimiento e irlo siempre irlo retando, porque también es parte del proceso, irlo retando para poder tener información de calidad y también mejorar nuestro desempeño ambiental de forma global. Gracias, Mayra. Y esto muy en línea con lo que decía Fernando de también ver al agua no solo como un recurso esencial, sino también verlo como recurso esencial, no solo en la parte social, sino también para el desarrollo económico, que es también el desafío equilibrar todas esas dimensiones de una forma sostenible. Ahora, Jamie, continuando con vos, desde Griffith Food, ¿cómo ven la temática de agua a nivel de empresa y cómo lo están trabajando? Hola, ya ves mi presentación. No, nos estoy viendo a nosotras. Listo, acá, ya. Ahí va. Ahí ya, listo. Bueno, Juliana, muchas gracias por la invitación. Es un honor para nosotros participar en estos foros y más porque desde nuestra empresa estamos movilizando hoy algo que para nosotros suma muchísimo valor desde nuestra estrategia de sostenibilidad y tiene que ver con nuestras aspiraciones 2030 para nutrir al mundo. Entonces, hago un pequeño contexto de qué es Griffith Foods para todos los que están presentes. Nosotros somos una empresa que está en 23 ubicaciones alrededor del mundo y estamos trabajando, sobre todo el tema del agua se asocia a la aspiración uno, que es asociarnos para crear redes de sistemas alimentarios sostenibles. Estos sistemas alimentarios sostenibles y resilientes para nosotros son vitales porque pues, estamos pensando en la salud de las personas y en la salud del planeta. Como industria de alimentos tenemos un tema muy clave y es que sin agua pues no hay operación, sin agua no hay inocuidad y en varias de estas plantas en el mundo el agua también es una materia prima que está incorporada en el producto, entonces al igual que Coca-Cola por ejemplo, dependemos de la calidad y la cantidad de agua disponible para poder entregar estos productos a nuestros consumidores. Partiendo de esto, dentro de la organización, entonces tenemos una meta fundamental que es hacer un uso sostenible del agua
y reducir el estrés hídrico en las zonas donde hemos identificado que nuestra operación pues, se puede ver afectada por precisamente estas condiciones que hacen que el agua no pueda ser accesible o que no contemos con la calidad suficiente para poder producir nuestros productos. Yo creo que este es como un punto de partida que nos moviliza a que el agua entre a la mesa de la sostenibilidad y nos va haciendo tomar decisiones y generar proyectos que vayan encaminados a la protección del recurso hídrico, a tomar acciones enfocadas en la reducción del consumo dentro de nuestra propia operación y además de esto trabajar con toda la cadena de valor para influenciar en la reducción de la huella hídrica, por ejemplo, de algunas materias primas que consumimos. Entonces, voy a dejar por ahora como esta primera parte de lo que nos moviliza y vuelvo a proyectar en un momento cuando pasemos a otra pregunta. Muchas gracias, Jamie. Creo que las tres dejaron muy en claro que la temática de agua es una prioridad y que lo están trabajando desde distintos aspectos. Ahora me gustaría, esta es una pregunta dirigida a todas, entender técnicamente cómo están abordando la gestión del agua de una forma eficiente, ¿no? ¿Qué tecnologías, qué herramientas están implementando para hacer un uso sostenible del agua? No sé si continuamos con este mismo orden. Ana, después Mayra y después Jamie. Súper, entonces, y tal vez ahí para platicarles un poco más a fondo el trabajo que hacemos. Segundo. Ahí. Tenemos justo en los cuatro componentes y los cuatro pilares que tenemos, ahí tenemos en la parte de eficiencia, hay mucho trabajo que se hace con el sistema embotellador, ¿no? Somos un sistema de franquicia y tenemos alrededor de 30 embotelladores que trabajan en la región, entre ellos algunos grandes como Coca-Cola FEMSA, Arca Continental, Andina, y nuestro sistema embotellador trabaja mucho para reducir el consumo de agua en las plantas, ¿no? Y tenemos justo un indicador interno que se llama el Water Use Ratio, que es justo cuántos litros de agua usamos por cada litro de bebida producida. Y ahí lo que hemos hecho es que del año 2005 al 2020 se redujo alrededor del 30% del uso del agua, ¿no? Y ahorita seguimos justo trabajando para seguir avanzando en la reducción del uso de agua. Y hay diferentes tecnologías porque está muy enfocado en los cuatro pilares de reducir nuestro consumo de agua a través de diferentes tecnologías de monitoreo, reparación y monitoreo de fugas, un trabajo mucho de cómo hasta usamos la tecnología para ir reduciendo esta parte. También hay una parte de reusar, entonces hay mucho trabajo de reuso y de reciclaje para que el agua que ya se usó se pueda usar nuevamente en nuestros sistemas de enfriamiento, en nuestros sistemas de limpieza, pero hay un trabajo que se hace a nivel planta para poder reducir el consumo de agua y reciclarla. Y también la parte de tratamiento, que es una parte clave, y como el agua que también ya no se fue a las bebidas tenga y se disponga, se pueda tratar y disponer de la mejor forma y justo con los mejores estándares y normalmente generando un impacto positivo a las cuencas donde estamos justo disponiendo la parte del agua residual. Y dentro también de la parte ya a nivel cuenca y nuestras metas de replenishment y de acceso que les platicaba, tenemos más de 100 proyectos activos ahorita en la región, en proyectos de replenish y acceso en más de 19 países de América Latina y el Caribe. Y todo esto, cuando digo que tenemos es con una serie de organizaciones, son más de 60 organizaciones y startups locales y regionales con las que colaboramos que son las que implementan los proyectos en el territorio, ¿no? Y creo que ahí es justo que nuestro impacto positivo no es que lo hacemos nosotros directamente a nivel cuenca, sino justo nos aliamos con las organizaciones y las startups que son expertas en los territorios que nos ayudan a solucionar el problema que hay, porque cuenca por cuenca son problemas y distintos, entonces buscar y trabajar con las organizaciones y con las comunidades para encontrar soluciones locales que también sean sostenibles, no solo ambientalmente, pero también financieramente y socialmente. Entonces hay un esfuerzo muy grande de descentralización de nuestros fondos, de trabajar a nivel cuenca y de poder entonces aprender también cuál es el rol que Coca-Cola tiene que jugar para avanzar la seguridad hídrica en esos territorios. Y todo eso lo hacemos con unas organizaciones que también nos acompañan, porque justo gran
mayor parte del trabajo de lo que hablamos, que les platicaba, también tiene que ver con un tema de medición. Entonces, usamos guías globales. Hay una guía que se llama el Volumetric Benefit Water Accounting, que es justo de contabilización de agua, y es un estándar público de terceros que nosotros creado por WRI, por hidrólogos, para decir efectivamente cada proyecto que estamos invirtiendo en el territorio que es implementado por las organizaciones aliadas, efectivamente cuántos megalitros está regresando en ese año. Y entonces en función a eso nosotros como Coca-Cola a nivel global podemos hacer el claim cada año de cuántos megalitros regresamos a la naturaleza y podemos entonces hacer cumplir y poder publicar y decir que estamos regresando efectivamente el 100% del agua utilizada en nuestros productos terminados a nivel global. Entonces, creo que para nosotros, creo que dedicamos mucho tiempo para buscar los aliados correctos y los proyectos correctos, y lo pasamos también mucho tiempo en la parte de reporteo y de transparencia de datos, que también es súper importante para que podamos tener credibilidad también con los datos que compartimos en el mercado. Y entonces, estas son algunas de las fotos de los proyectos que tenemos, porque enfocamos mucho en soluciones basadas en la naturaleza, reducción de uso del agua en la agricultura. También nos compartían ahorita que justo el uso del agua en la agricultura a veces es más del 70%. Entonces, tenemos que trabajar con productores para reducir el consumo de agua de la agricultura en las cuencas donde estamos compartiendo y también en nuestra propia cadena de valor. Y la parte de innovación también es clave. Cómo vamos fomentando e invirtiendo en proyectos innovadores, desde humedales artificiales que nos permitan tratar el agua residual. Entonces ahí es justo tratar de eso, hasta glaciares artificiales, pero con soluciones basadas en naturaleza en Chile. Pero hay un foco fuerte en la inversión, en la innovación que también tenemos como compañía para no solo ayudarnos a cumplir las metas, sino también poder ayudar a encontrar otras formas de poder cuidar las cuencas en conjunto. Y ahí me quedo. Gracias, Julián. Gracias, Ana. Me parece muy interesante esto que dijiste de la forma del reporteo también de esos datos, de eso que hacen la trazabilidad. Es muy importante, más aún en un contexto en donde estamos con una sociedad mucho más exigente, poder mostrar esa transparencia, esta realidad de lo que se hace es sumamente relevante. Y también muy interesante el punto de cómo trabaja con startups. No es que son solo ustedes como empresa a nivel individual, sino también este esfuerzo colaborativo también con asociaciones para poder tratar el tema. Ahora bien, Mayra, la misma pregunta para vos en términos tecnológicos, ¿cómo desde CMI están trabajando técnicamente en la gestión del agua? Para nosotros, la joya de la corona ha sido la creatividad. Hemos ido entendiendo también de que muchas veces se asume que innovar significa invertir. También entendiendo los procesos internamente, las mismas personas que trabajan en la operación o nuestros equipos de gestión ambiental han ido identificando pequeños proyectos que sumados uno a uno, más las inversiones importantes que se tienen que hacer para poder reducir este consumo o reutilizarlo, ha sido interesante. Creo que también eso lleva, y vuelvo a insistir, cada unidad de negocio ha llevado un camino distinto. Por ejemplo, en la línea de restaurantes, el poner sensores en baños, el poner sensores en el área de lavado, en cocina, ha sido importante para poder tener controlada ese flujo de agua. Pero no solamente va ahí, también en el lavado de motocicletas, de todo el equipo que va a reparto. Antes se ocupaba agua para lavar la motocicleta y la cual también llevaba agua hacia el sistema de drenaje que también tiene contaminantes. Entonces también sabemos de que tenemos que reducirlo. Entonces implementamos en la flotilla completa de El Salvador y Guatemala el lavado en seco. También, ¿qué hemos hecho? En plantas donde tenemos, digamos, espacios físicos grandes, tenemos sistemas de captación de lluvia. También hemos encontrado en plantas de tratamiento de aguas residuales el poder recircular o el poder también reutilizar. En algunos casos, hasta más del 38% del agua en, digamos, en áreas para limpieza y también para el uso de baños. Entonces, también, como dicen que las imágenes hablan más que las palabras, voy a compartir algunas de las iniciativas que hemos tenido para poder verlas. Bueno, pues como les comentaba, parte de lo que hemos hecho es prácticamente es ir desarrollando estos proyectos. Por ejemplo, aquí podemos ver algunos ejemplos de esos lavados en seco en motocicletas, donde realmente lo que hemos intentado es no llevar agua al drenaje que no tenga tratamiento.
Tampoco hemos dejado que la gente utilice el agua indiscriminadamente, sino que buscamos siempre mecanismos de tenerlo bajo control. Y también estandarizar los procesos de limpieza. Otra cosa que también hemos logrado hacer en la parte de restaurantes es que, aparte de los sensores, en la parte de cocina y de baños, también tenemos todo el retiro de masa, de cajas de masa de pizza, ya no se hace con agua, se hace con un proceso en seco. Entonces, la cantidad de agua que estamos ahorrando anualmente en hacer esos pequeños cambios son significativos. Entonces, también, tal vez mi mensaje es de que no menospreciemos los pequeños proyectos, porque también sumados hacen la diferencia en las organizaciones. También en algunos casos vamos teniendo, es un sistema de captación de agua. Por ejemplo, esto lo pueden ver, esto pueden pasar en granjas, en plantas de procesamiento, en sitios que pueden estar inclusive fuera de ciudades grandes. Eso nos permite a nosotros tener una conservación del recurso, reducir la huella ambiental, también gestionar mejor las aguas pluviales y también generar impactos económicos en la operación del negocio. Entonces, también hemos visto cómo al hacer estas pequeñas cosas hemos ido encontrando, digamos, oportunidades de mejora relevantes. También hemos ido haciendo auditorías hídricas. Esto es parte también que son propuestas que el equipo ha hecho. El equipo dice, bueno, tenemos que hacer estas auditorías hídricas a todas las plantas de procesamiento que son grandes, identificar, digamos, dónde hay fugas, dónde tenemos un mal uso, donde hay un estándar de trabajo que no es el adecuado, inclusive en producción más limpia. Entre menos sólidos lleguen a las plantas de tratamiento, pues evidentemente el sistema trabajará mejor. Entonces cuidamos mucho que esas pequeñas cosas vayan caminando acá. Entonces, ¿qué hacemos nosotros en cada una de estas áreas? Nuestros equipos de gestión ambiental, que están repartidos en los 7 países, hacen balances hídricos por proceso. También identifican los puntos altos de consumo en las partes de líneas, en las limpiezas, en la parte de enfriamiento. Revisamos todo lo que son las pérdidas y las fugas, revisamos la eficiencia de los equipos, verificamos el tema de reuso y recirculación y implementamos la producción más limpia. Entonces, cuando empezamos a ver, sumando los números y vemos en metros cúbicos, podemos llegar a tener reducciones de 120.000 metros cúbicos a 75.000. Entonces, esos son números que ya anualizados son datos importantes. Evidentemente, pues también tenemos ya equipos. Aquí ya vienen temas de inversión. Aquí también hay una mezcla de las dos cosas. Tenemos temas que son pequeñas acciones que va haciendo el equipo, pero también tenemos mucha disposición de la organización en poder invertir en sistemas y equipos que permitan hacer también esta eficiencia del agua. El agua caliente sobrante de las calderas, reduciendo pues al final el tema de consumo de combustible también. Entonces, sí hemos tenido como ambas escenarios, donde evidentemente pues sí tenemos una inversión importante en equipos, pero también lo que hemos hecho es acompañarlo con los pequeños proyectos. ¿A qué nos ha llevado a esto? A poder hablar en un lenguaje que la operación entiende. Por ejemplo, no es lo mismo decir, se consumen 10 metros cúbicos de agua, a decir, el proceso operativo eh, consume 10 metros cúbicos de agua por N cantidad de aves procesadas, que está situado en una zona de alto estrés hídrico y que el costo por metro cuadrado es tanto. Cuando nosotros traducimos el lenguaje técnico ambiental en un lenguaje que el negocio entiende, el negocio está en la mejor capacidad y disposición de poder apoyar los proyectos que vienen. Ya no solamente desde la perspectiva del conocimiento y el convencimiento de que los temas tenemos que tratarlos, sino que porque también técnicamente se demuestra que las acciones que se están haciendo están impactando positivamente y también nos alertan. ¿Para qué sirve todo esto? Para poder tener una optimización en la gestión del riesgo. Y el riesgo puede ir desde quedarnos con un pozo seco, puede irnos en un riesgo de que digamos que queramos ampliar una operación en una zona donde hay alto estrés hídrico, y también dar ese tipo de informaciones que al negocio lo hacen pensar adecuadamente en que tenemos que tomar acciones concretas. Muchas gracias, Mayra. Súper claros los ejemplos. Siempre me parece interesante esto de que no te quede tan abstracto, sino técnicamente lo que se está trabajando. Si bien son ejemplos, obviamente, técnicos de alguna manera, me quedo mucho con esto que dijiste de la creatividad. En América Latina más del 90% son pymes, entonces
Está bien, no empecemos con cambios grandes, con grandes inversiones, pero capaz solo haciendo pequeños ajustes a largo plazo marca mucho la diferencia, así que me quedo con eso también muy interesante de tu presentación. Jamie, seguimos con vos, ¿cómo están abordando este tema desde el punto técnico desde Griffith Foods? Bueno, voy a compartir esta diapositiva porque pues realmente escuchaba a mis compañeras del panel y efectivamente las acciones, aunque existen soluciones y acciones que son muy generales, pues desde el punto de vista de nuestra empresa hemos optado como hacia dos temas. Uno es la medición, entonces esta medición la hacemos a través de una metodología que es Water Stewardship Methodology. Esta Jamie, no se ve la metodología, presentación, perdón. ahí ya, Ahí, listo, ahí recién, perfecto. perfecto, va a cambiar. Listo, entonces les estaba hablando de lo que hacemos a nivel global y es implementar esta metodología, que es una metodología muy estricta que está orientada a gestionar el agua de manera responsable, eficiente y sostenible a lo largo de nuestra operación. Y pues este propósito es entender cuáles son los riesgos hídricos, cómo mejorar ese desempeño operativo en cada planta en el mundo y a partir de ahí promover y fortalecer la reutilización y una relación amigable con el agua y con todos los grupos de interés. En algunas plantas nosotros nos abastecemos de agua propia, en otra dependemos de un acueducto, entonces vamos mapeando y haciendo como toda esta evaluación bajo esta metodología. Ya cuando hablamos específicamente de la planta donde yo estoy basada, que es en Colombia, nosotros nos alineamos a esta meta corporativa y el objetivo que tenemos pues a nivel global es hacer un uso o reducir el uso insostenible del agua en un 50% en todas las zonas de estrés hídrico. Fernando ahorita nos mencionaba el caso de Latinoamérica y cómo estamos posicionados en esta parte del mundo y específicamente en Colombia, que pues somos reconocidos por ser biodiversos y en ese tema de biodiversidad también se incluye el tema hídrico. Entonces, aunque tenemos accesibilidad al agua, tenemos, pues la planta específicamente está ubicada en una zona donde ha habido gran cuidado por el agua, donde realmente todas las partes interesadas se han movilizado para garantizar que este recurso está disponible en calidad, en cantidad. Desde Griffith estamos sumados a esta meta y tenemos un consumo o una tendencia de consumo donde cada año buscamos cómo mejorar hacia una unidad de medida. En nuestro caso es que nos gastemos máximo 1.1 litro de agua por cada kilogramo de producto que entregamos al mercado y pues hemos evidenciado, por ejemplo, que en el 2025, por algunos cambios, tuvimos un incremento en este consumo. Entonces, para el año 2026 estamos, y voy a hablar como una palabra que me gusta mucho, que es tropicalizando algunas estrategias. Dentro de esa tropicalización, dentro del programa de limpieza y desinfección, que es uno de los más mayores consumidores de agua del proceso, y aquí hago un paréntesis como para contar un poquito el contexto. ¿Por qué este programa se vuelve importante? Porque nosotros no somos una organización, en el caso de la ubicación en Colombia, que se dedica a hacer un monoproducto. Nosotros tenemos aproximadamente 200 referencias de productos que se producen durante todo el mes en la planta. Entonces, por diferentes acciones de la inocuidad, sea por un tema de alergenos, sea por un tema de compatibilidad, por olores, pues tenemos que estar lavando frecuentemente. Entonces, en esa tropicalización aparecen diferentes tecnologías que nos han permitido reducir el consumo de agua. Incluso aquí en la gráfica ustedes ven unos datos de hace 6, 7 años. Sin embargo, cuando nosotros nos comparamos con 12 años atrás, pues hemos reducido más de un 27% de ese consumo de agua por tonelada producida. Entonces, yo creo que aquí una de las partes más claves es ese trabajo interdisciplinario con los diferentes grupos de interés que hay dentro de la organización. A través de estas alianzas con la parte operativa, con el programa de limpieza,
hemos visto que sí se puede hacer un uso sostenible del agua, que sí podemos garantizar esta reducción del consumo de agua con técnicas como recirculación, como implementación de algunos sistemas más eficientes en el consumo de agua. Y este año hemos aprendido mucho del monitoreo. Entonces tenemos un software que nos permite medir esos consumos en tiempo real y nos da alertas que también van generando como una conciencia y ahorita hablaban de fugas de agua. Si llega a haber una fuga, inmediatamente la vamos a detectar y vamos a poder garantizar que esta fuga no va a generar un impacto negativo dentro del indicador. Y bueno, por último también les queríamos compartir esta parte de recirculación de agua. Fue un reto para nosotros como industria de alimentos por los procesos sensibles que tenemos dentro de la planta y decidimos implementar un modelo a pequeña escala donde pues la idea era aprovechar más o menos el 10% del agua residual generada en recirculación. Esta agua era tratada y luego pasaba a un proceso adicional de tratamiento para garantizar que fuera inocua y entregar el agua residual tratada para recirculación cumpliendo con estas condiciones. Y pues hoy logramos ya recircular más de 1.000 metros cúbicos de agua que definitivamente le apuntan a un consumo eficiente y a reducir la huella hídrica, que es como lo último que les quiero mencionar en este punto, y es cómo vamos a medir ese impacto del agua dentro de la operación, pero también teniendo en cuenta el abastecimiento, las materias primas, y este indicador también nos ayuda a medir cómo es ese impacto del agua residual que entregamos en el caso de nuestra ubicación a una fuente superficial. Entonces, tenemos como este paquete integrado para garantizar todo lo relacionado con el tema de uso eficiente del agua en el proceso. Juliana, creo que ahí respondo la pregunta. Perfecto, Jamie, clarísimo cómo están trabajando y sobre todo también la parte de tecnología. Creo que todo lo vinculado a inteligencia artificial debe tener un rol sumamente importante en toda esta agenda. A medida que avanzan las tecnologías, más herramientas vamos a poder tener. Ahora me gustaría pasar, Ana, nuevamente con vos. Ahí vemos un poco la parte técnica y todos los esfuerzos que se están haciendo, pero no podemos dejar de lado la parte social y cómo también, obviamente, para todos nosotros como consumidores, como individuos de la sociedad, es esencial poder acceder a agua segura. Me gustaría entender cómo desde Coca-Cola están trabajando en esto en América Latina. Dicen, sí, ven, creo que no, un segundito, creo que ya. No, y creo que sí, creo que la último componente que no platiqué tanto, pero que también es súper importante es la parte social, ¿no? Y hablaba un poco de, justo pasando la pandemia, nosotros construimos una conjunto con una organización global que se llama GTF, Global Environment Technology Foundation. Tratamos de revisar un poco cuáles eran la situación de acceso al agua y saneamiento en la región, dónde estaban los mayores brechas de acceso al agua y saneamiento y dónde estaban cerca nuestras operaciones. Y ahí trabajamos justo mucho en decir, ok, nosotros como Coca-Cola queríamos trabajar y el sistema en completo, trabajar en fortalecer y que hubiera mejor acceso al agua y saneamiento cerca de las plantas donde operamos. Y creamos esta meta de 2 millones de personas con acceso al agua y saneamiento para el 2030, que publicamos también hasta en el informe global. Y ahí creo que ha sido muy interesante el camino que hemos llevado a cabo, ¿no? Y ahorita les platicaba, les enseñaba este cuadrito, ¿no? Pero tenemos ya proyectos de acceso al agua en todos los puntitos que tenemos a nivel en la región, mucho con las organizaciones locales y ahí tenemos varios proyectos que son para nosotros ya hasta estándares. Uno de los proyectos que tenemos es el programa de escuelas con agua, que es
de la Fundación Coca-Cola México, que trabaja mucho en reducir la brecha de acceso al agua y saneamiento en escuelas públicas en México y tratar de llegar a 3,000 a 3,000 escuelas para el 2030, ¿no? Y ahorita justo en unas semanas vamos a poder celebrar la escuela número 1000 y justo esto es a través de captación de agua de lluvia y también sistemas alternos que fortalecen la capacidad de acceso en las escuelas públicas que hay, ¿no? Porque también sabemos que siempre hay una interrelación entre acceso al agua y otros componentes como desarrollo económico, pero también la parte educativa, ¿no? Y cuando no hay agua en las escuelas, también hay un reto grande en la brecha educativa y de que hay niños que entonces no pueden ir a la escuela cuando hay sequías o que momentos de estiaje. Entonces, eso es uno. Tenemos otros proyectos también en Brasil, justo en la Amazonía, que justo tuvimos la COP, bueno, fue la COP 30, ¿no? En el año pasado y ahí relanzamos algunos de los proyectos que tenemos en la Amazonía desde hace más de 10 años en conjunto con organizaciones locales como la Fundación Amazonía Sustentable, que es una organización liderada por comunidades indígenas y ha sido muy bonito el trabajo que hacemos en conservación y acceso al agua. Y ahí, claro, el trabajo es muy diferente que en una ciudad, pero es cómo aseguramos que hay acceso al agua y saneamiento en la Amazonía, donde hay muchísima agua, pero la calidad de agua es el reto. Y también donde la infraestructura es limitada. Entonces, justo ahorita trabajamos con la organización, con FAS, para invertir también en tecnología solar y cómo eso después se hace más asequible para las comunidades. Entonces, creo que el tema de agua y también aliarse a nivel en Centroamérica, tenemos proyectos de más de 4 países. Entonces, creo que eso para nosotros ha sido, y con Avina, un proyecto en el Cono Sur de Aliados por el Agua. Entonces, para nosotros el tema social es súper importante y justo ahí también es un tema que en el ahorita que vemos mucho es el futuro del agua, es no solo es un tema filantrópico, ¿no? Ahorita que les compartí estas fotos, ¿no? También es del proyecto de las escuelas con agua, de acceso al agua en comunidades rurales, sino también es un tema del futuro del agua, el futuro del desarrollo, como también ahorita se comentaba al inicio. Y estamos viendo cómo también invertimos en la innovación. Entonces, en los últimos 2 años también estamos invirtiendo. Nosotros como sistema sabemos mucho de reparación de fugas en nuestras plantas, pero dijimos, bueno, no sabemos nada de cómo trabajamos un tema de reparación de fugas en los territorios, ¿no? Y ahí, cuando más del 40% del agua en ciudades se está perdiendo por fugas. Entonces empezamos a trabajar con diferentes proyectos en conjunto con GTF y ahí nos dimos cuenta que la reparación de fugas, si le invertimos en la innovación, sea la inteligencia artificial, sean componentes también de trabajo con colaboración con los organismos públicos operadores, hay mucho que se puede hacer a un bajo costo. Entonces, ahorita justo estamos tratando de mapear cuáles acciones serían transformacionales para mejorar el acceso al agua y también el replenishment a nivel cuenca y donde a veces Coca-Cola podemos invertir, a veces como en la parte de piloteaje y no significa que todas las tecnologías van a funcionar o no todas van a funcionar en los mejores, en todos los territorios, pero ir invirtiendo para entender y acercar más a las comunidades soluciones que después se puedan escalar en conjunto con otras empresas y en conjunto también con los gobiernos locales. Entonces, mucho de nuestro trabajo en acceso al agua es desde una visión filantrópica, pero también de continuidad operativa y también de trabajar en que las comunidades cerca a nuestras plantas tengan agua y también podamos contribuir en algo positivo en las ciudades clave de América Latina, donde hay un reto también muy grande, ¿no? Y sabemos que nosotros el presupuesto tal vez de Coca-Cola, aunque es grande, de todos modos es limitado en función a la inversión pública en agua, pero que hay un rol que la filantropía puede jugar para fomentar la innovación y aprender todos de cómo escalar proyectos como estos. Gracias, Ana. Buenísimo ver también el otro lado de todo lo que se está haciendo, toda la parte social, muy, muy interesante. Ahora ya para ir cerrando, una última pregunta para Mayra y para Jamie, que les pido también si podemos ser los más ejecutivas posibles. Mayra, vos justo en la parte de inversiones comentabas, ¿no? Que hay que saber vender también el agua como una prioridad que tenemos que invertir porque esto es necesario para la continuidad del negocio, para el desarrollo sostenible y demás. ¿Cómo trabajan ustedes esa comunicación con los distintos grupos de interés? Ya sea en el equipo interno de las empresas, con los reguladores, con las comunidades, ¿cómo lo manejan? Creo que lo más importante acá es entender quiénes son tus stakeholders y qué necesitan de ti. Creo que ese mapeo inicial de con quién tenemos que hablar y qué tenemos que hablar con cada uno de ellos es sumamente relevante. Creo que entender las regulaciones que tienen mucho movimiento en este momento en la región centroamericana particularmente
también nos tiene que ayudar a acercarnos a las entidades públicas para explicar un poco cómo son los procesos. A veces se quiere regularizar desde una perspectiva muy simplista y puede ser que tengamos necesidades muy particulares que necesitemos trasladar. Entonces, creo que a nivel ejecutivo lo que importa es ver cómo estos aspectos ambientales, como puede ser el agua, la energía, los residuos, están vinculados directamente con el desempeño del negocio y también poder sacar lo bueno, estas buenas prácticas que tenemos, también saber aprovecharlas y también comentarlas. Y vuelvo a insistir, lo que importa es tener claro, para ser muy concisa con la respuesta, es mapear a tu stakeholder, saber exactamente qué es lo que necesita y también crear diferentes grupos que lleven la información. En algunos casos puede ser nuestra directora corporativa, en algunos casos vamos a ser nosotros, entonces también es como elegir quién es tu vocero, entrenarlo y que pueda realmente llevar el mensaje de forma correcta. Perfecto, Mayra, clarísimo y súper ejecutivo tu respuesta. Ahora me gustaría pasar más a la parte de desafíos. Jamie, desde la perspectiva de Griffith Foods, ¿cuáles fueron las principales barreras? O sea, si bien tienen mucha trayectoria y muchas tecnologías implementadas y un esfuerzo muy grande, ¿cuáles son los principales desafíos que atravesaron para comenzar a trabajar estos temas? Bueno, Juliana, yo creo que una parte fundamental de los desafíos es darle un valor al agua más allá del costo que se factura en la factura que nos llega de servicios públicos. El agua es un recurso económico, en nuestra región es supremamente barato comparado con las otras regiones del mundo, Griffith, si quiero hacer como esta comparación. Entonces, cuando para ti ahorrar un 27%, que es lo que nos hemos ganado en estos 12 años de gestión adecuada del agua, no representa en términos económicos un gran valor y tenemos que irnos a jugar entonces con los temas de sostenibilidad y con ese sentido de pertenencia que tiene la organización por la protección y cuidado de los recursos naturales. Entonces yo creo que para nosotros es partir de cómo valorizar este recurso para que cuando todos estamos aportando a cumplir una meta, en este caso de mantener un límite de consumo por unidad de producto, le demos ese sentido de que esto va más allá de un número económico. Y ese reto ya afortunadamente nuestra organización lo hemos superado y por eso les compartimos estas noticias pues tan positivas que ustedes conocieron. Sin embargo, sí ha sido un trabajo con el equipo de supply, ha sido un trabajo en proceso, un trabajo donde todos nos hemos visto beneficiados para garantizar de que sí podemos hacer un uso sostenible del agua y sí nos podemos alinear con esas aspiraciones 2030 de Griffith y pues garantizar un futuro que es lo que buscamos todo, dejar un futuro y recursos naturales para las próximas generaciones. Muchas gracias, JB, y a todas muy claras sus presentaciones. Ya estamos llegando casi al final de la actividad, pero me gustaría abrir el espacio para preguntas. Invito también a Fernando, si sigue ahí conectado, a que se nos una también a este intercambio. Ahí justo lo veo. Me gustaría una pregunta de mí en particular para ustedes desde CAF, a raíz también de todo lo que vieron con estas experiencias concretas desde la industria de alimentos y bebidas. ¿Cuáles son también las recomendaciones que desde el CAF pueden darle al sector para que se involucre en estos temas? No, muchísimas gracias y la verdad gratamente sorprendido por las presentaciones de todos ustedes. Son realmente medidas que muestran que estamos en el camino correcto, pero que hay que profundizarlas más. Evidentemente, el uso eficiente del agua va a ser, ya no tiene que ser la excepción. De aquí en adelante ya tiene que ser más bien el deber de todos, de todas las empresas del sector público que utilizan grandes volúmenes de agua para sus productos, para sus servicios, un uso responsable y eficiente del agua. También en muchas otras compañías se está empezando a implementar ya el tema de la extensión de responsabilidad extendida ya en el tema de los residuos sólidos que cada uno emite. El tema de los microplásticos que están ahorita afectando nuestros cuerpos de agua también es un tema que va
ganando cada vez mayor relevancia y que tenemos que tener mucho cuidado. Así que yo creo que ningún esfuerzo es menor es despreciable cuando estamos hablando de cuidar y de usar eficientemente el agua. Muchas gracias, Fernando. Otra de las preguntas que tenemos, esta va para la parte de empresas, puede tomarla cualquiera de las tres. ¿Cómo están trabajando específicamente con los proveedores para todo lo que es el uso del agua a lo largo de la cadena de valor? No sé si Ana, Mayra, Jamie quisieran responder. Si quieren, yo empiezo y vemos si alguien más quiere complementar. Creo que la parte nosotros tenemos en justo también parte, como al final somos una empresa de bebidas, pero también consumimos mucho también en la parte agrícola. Antes, por muchos años llevamos trabajando en proyectos de eficiencia de agua en la agricultura, en cuencas donde están nuestras plantas operativas, pero a veces no necesariamente estaban conectados a nuestra cadena de valor. Más bien, la mayoría de las veces el trabajo que hacíamos con productores era de cadenas de valor de otras empresas, ¿no? O trabajamos mucho con diferentes ingredientes, particularmente en Perú, en Chile, en México es donde trabajamos. Entonces, lo que estamos tratando de hacer ahora es cómo los esfuerzos que estamos haciendo de eficiencia de uso del agua en la agricultura los conectamos a nuestros proveedores. Entonces es algo que estamos ahorita justo trabajando para los siguientes 2, 3 años y conectar ambas cadenas, la cadena que tenemos nosotros y nuestros proyectos de replenishment que les platiqué mucho y pues entonces ahí poder cerrar un poco el círculo y trabajar más activamente. Y también tenemos desde Coca-Cola para todos los proveedores unos estándares públicos que también están en nuestra página web que se llaman Sustainable Agriculture Principles. Entonces son todos los principios de agricultura sostenible que también pedimos a nuestra cadena de valor y que están muy enfocados en temas también, incluyen consumo de agua, pero también otros componentes también de derechos humanos. Entonces ahí es otra parte donde también estamos tratando de avanzar. Y justo creo que el futuro de nuestra estrategia va a ir también hacia allá, cómo aceleramos ese componente también de la parte de nuestra cadena de valor agrícola. Ujú. Muchas gracias, Ana. No sé, Mayra o Jamie, si quieren complementar. Si no, otra pregunta para Fernando, si desde el CAF existen estimaciones regionales del impacto económico de la escasez hídrica en sectores productivos intensivos como alimentos y bebidas. Bueno, la verdad no conozco de datos precisos. Normalmente hay estimaciones indirectas sobre sobre este impacto, pero el impacto de una sequía, digamos, en una región, en temas agropecuarios y en el tema de la producción, alcanzan los miles de millones de dólares, ¿no? El fenómeno del niño en años pasados, acá solamente en Panamá, digamos, el impacto, y no solo en la producción, sino en el ingreso al país por el canal se ha visto afectado el comercio mundial por la restricción de los tránsitos por el canal de Panamá debido a la escasez hídrica. Y eso ha sido un impacto directo en la economía de Panamá. Además, ni hablar del impacto en la producción interna del país. Entonces, realmente tenemos que estar cada vez más preparados a eventos de estos tipos y tenemos que estar conscientes, como les mencionaba, que estos eventos van a ser cada vez más frecuentes y tenemos que construir infraestructuras resilientes a estos eventos y que nuestra población cada vez esté mejor preparada y adaptada al cambio climático que se viene por delante. Muchas gracias, Fernando. Otra pregunta para las panelistas. Vemos mucho, muy claro lo que están trabajando todos los esfuerzos, pero ¿qué se necesita del contexto de los tomadores de decisión para seguir potenciando aún más todo este trabajo a nivel de industria? ¿Qué reflexiones podrían dejar en esa línea, ¿no? De lo que se necesita para seguir creciendo en esta agenda? La que quiera. Bueno,
Yo creo que tenemos que combatir el desconocimiento. Tenemos que combatir muchas veces lo que sucede es que no están tan claros de cómo esos impactos están llegando a la organización. Y yo creo que también uno de los retos que tenemos que trabajar es realmente perder el miedo a arrancar, a medir. Creo que a veces lo importante es conocer la información. Hemos entendido perfectamente que es un antes y un después de que uno empieza a medir. Y probablemente las cosas no cambien de la noche a la mañana, ni tampoco se van a conseguir las cosas, porque probablemente ni Lucía ni Jamie me dejarán mentir, ningún cambio se dio overnight. Todo esto fue un trabajo constante que se hizo con el tiempo. Entonces lo que hay que hacer también es empezar a sembrar, empezar a generar este tipo de información, llevar la información clara y concreta y también junto con ella llevar soluciones. Creo que los tomadores de decisiones están ahí para hacer eso, tomar decisiones, pero somos nosotros los que tenemos que tener la capacidad de llevar la calidad de la información necesaria para que esa decisión sea tomada eficientemente. Gracias, Mayra. Jamie, si querés, continúo. Bueno, pues yo creo que también parte mucho de las políticas públicas que se vayan desarrollando en cada territorio. Entonces, esto es fundamental como para todo este tema de tomar decisiones y de apoyo. Y pues en nuestro caso, y vuelvo al ejemplo muy puntual, nosotros sí tenemos un direccionamiento. Entonces, cuando desde una casa matriz están claras las metas, están claros los seguimientos y los resultados, es mucho más fácil poder implementar estos programas y poder tener esos recursos para lograr el cumplimiento de estas metas. Perfecto. Ana, Y creo que, no, y muy alineada a lo que comentan Mayra y Jamie, creo que una más también es la acción colectiva. Entonces, cómo trabajamos como industria, como que estamos en la misma cuenca, cofinanciamos proyectos de reabastecimiento, de protección de cuencas. Creo que hacia allá también debemos y estamos yendo, ¿no? Y creo que es un reto a veces porque a veces tal vez es más fácil que como empresa financiemos un proyecto y estos son los megalitros, pero la acción colectiva va a ser mucho más importante. Y cómo traemos también no solo, creo que las empresas de bebidas y alimentos que tienen metas públicas de reabastecimiento en Cuenca son las empresas más globales, pero cómo traemos también y acompañamos y estamos con las empresas que son medianas, que también tienen una importancia en esos territorios y trabajar. Entonces creo que la acción colectiva creo que es el futuro de lo que tenemos que trabajar y no solo también con sector privado, pero también con sector público. Y creo que ahí también el compartir la experiencia y la innovación de cada una de esas empresas para fortalecer el sector público también es una de las mm, cosas que podemos hacer y viceversa. También nosotros podemos aprender mucho del sector público. Entonces, esta también colaboración técnica, lo vimos mucho en el tema de fugas, es súper importante para entonces poder encontrar soluciones que también son más costo eficientes, porque también hay un reto de presupuesto. Es con el presupuesto que hay, ¿dónde nos enfocamos? Entonces, como sector que financiamos el tema de agua. Entonces creo que también hay un tema ahí de la experiencia y el expertise técnico que es muy importante. Ujú. muchas gracias, Ana. No sé, Fernando, si querés compartirnos también alguna reflexión final sobre todo lo que estuvimos conversando. No, bueno, reiterar el agradecimiento a la Alianza por la invitación y bueno, cuando gusten acá vamos a estar siempre para compartir estas experiencias. Bueno, lo que acaba de decir Ana me parece central. Yo creo que tenemos que fomentar cada vez el trabajo conjunto y la coordinación y generar estos ambientes habilitantes que permitan tanto al sector privado, al sector público y a la sociedad civil en común poder cuidar el recurso hídrico de la manera adecuada. Yo creo que la responsabilidad está en las empresas, en los gobiernos, en entidades como las nuestras, que podemos fomentar un poco en nuestro entorno, es que se generen este tipo de espacios para mejorar la conciencia sobre el agua y que se puedan implementar tecnologías, innovaciones que ayuden a cada vez estar usando de manera más eficiente el agua y más preparados para el cambio climático que se espera se agudice en los próximos años.
Muchas gracias, Fernando. Bueno, muchas gracias a los cuatro que nos estuvieron acompañando. Tuvimos más de 120 conectados, así que este es un tema de gran relevancia. Desde la Alianza, como les decíamos, nosotros somos representativos de este sector con cámaras y empresas que nos integran y para nosotros poder fomentar estos espacios de articulación abiertos para que todos nos puedan escuchar, pero también cerrado para que entre los miembros se puedan intercambiar aspectos concretos, ¿no? Para empezar a trabajar más en estas temáticas, así que cuenten también con el rol de la IAP para poder facilitar esta conversación. Les agradezco nuevamente a todos los que nos acompañaron también, los invito a que nos sigan en nuestros canales, que vamos a estar generando más frecuentemente estos ejercicios para visibilizar cómo el sector trabaja en la preservación de estos recursos. Así que gracias a todos por acompañarnos y nos vemos en próximos foros. Muchas gracias. Un placer conocerlas. Que estén bien, hasta Gracias. luego.